Cuando se habla del sueldo en España, casi siempre sale la misma cifra, el salario medio. Pero esa cifra esconde a quien paga de verdad las cuentas de este país. La mitad de los asalariados de España cobra menos de 24.497 euros al año. Esa es la mediana, el sueldo del español que está justo en el centro. El salario medio que sí se publica son 29.540 euros, más de 5.000 euros por encima de la mediana. La diferencia la marcan los sueldos altos, que tiran de la media hacia arriba. Por eso la cifra que se repite no describe al trabajador típico, describe un promedio que casi nadie cobra. Llevado al bolsillo, ese salario medio equivale a unos 1.631 euros netos al mes para una persona soltera sin hijos. Una hora de trabajo se paga, de media, a 18,77 euros. Esta es la foto base, y a partir de aquí, cuanto más se mira, peor se ve. Todo el detalle en salariode.com. Si el sueldo medio engaña, mira lo que separa al de arriba del de abajo, porque entre el suelo y el techo salarial de España hay un abismo. Porque cuando hablamos de salarios no hablamos de un país, hablamos de dos, el de los que llegan a fin de mes con holgura y el de los que no. Para entrar en el 10% mejor pagado hay que ganar 52.515 euros al año. El 10% peor pagado se queda en 12.018. El de arriba multiplica por más de 4 al de abajo. Por tramos la foto se completa. Un cuarto de los asalariados cobra menos de 17.457 euros. El umbral del cuarto mejor pagado está en 36.970. La distribución está volcada hacia abajo. Y lo más revelador no es la distancia, es que esa distancia lleva 15 años clavada. El índice que mide la desigualdad salarial, el Gini, está en 32,6. Apenas se ha movido en 15 años. La desigualdad no se corrige sola, está enquistada. 1 de cada 6 asalariados está en empleo de baja remuneración, cobra menos de 2/3 de la mediana. 16,2% de los trabajadores, y el decil mejor pagado multiplica por 3,5 al decil más bajo. Y dentro de esa parte baja de la tabla, no todo el mundo está repartido por igual. Hay una brecha que cruza toda la distribución. El salario medio de un hombre es de 32.058 euros. El de una mujer, 26.905. Una diferencia de más de 5.000 euros al año. Ellas cobran un 16,1% menos. Esa brecha se ha estrechado. Partía del 21,9%. Pero no se cierra. Y en la parte baja de la tabla se nota más. 6 de cada 10 empleos peor pagados los ocupan mujeres. El desglose, en salariode.com. La desigualdad no solo va de cuánto cobras, va de dónde vives. Porque en España el mismo trabajo se paga de forma muy distinta según el código postal. Quien cobra el salario mediano en el País Vasco gana un 52% más que quien lo cobra en Canarias. Mismo país, mismo puesto, otro sueldo. En salario medio, el País Vasco encabeza con 35.170 euros y Madrid le sigue de cerca. En el otro extremo, Extremadura cierra el ranking con 24.979, más de 10.000 euros de diferencia entre la primera y la última. Y si en vez de comunidades bajamos a provincias, con el dato fiscal, la brecha se abre todavía más. Según los datos de Hacienda, un trabajador medio en Madrid declara 31.911 euros. Uno en Jaén, 17.792. Casi el doble. 14.000 euros de diferencia dentro del mismo país. El mapa salarial de España no es un degradado suave, es una frontera. Y al sur de esa frontera se cobra mucho menos por lo mismo. El mapa completo, en salariode.com. Hay otra brecha que no se elige y de la que tampoco se escapa fácil. La de empezar, porque ser joven en el mercado laboral español se paga caro. Un trabajador de 50 a 54 años cobra el triple que uno menor de 20.
32.358 euros frente a 10.694. La curva del sueldo por edad lo cuenta sola. Menos de 20. 10.694. De 20 a 24. 15.636. De 25 a 29. 22.723. Y el pico llega entre los 50 y los 54. Toda la primera década laboral, incluso pasados los 25, se cobra por debajo de la media nacional. El salario no despega de verdad hasta bien entrados los 30. Para una generación entera, los primeros años de trabajo son años de salario de entrada. La curva completa en salariode.com. Cobras según cuántos años llevas. Cobras según dónde vives. Y cobras sobre todo según en qué sector caigas. Aquí está el abismo más grande de todos. Dos personas, los mismos años trabajados, la misma jornada completa. Una en una oficina de banca, otra detrás de una barra. Y el sueldo no se parece en nada. Un empleado de banca y seguros cobra de media 51.863 euros. Uno de hostelería, 17.653. Casi el triple por trabajar en otro sitio. El ranking sectorial deja la jerarquía clara. Arriba finanzas y tecnología. Abajo, hostelería. Y el comercio, que es uno de los que más empleo concentra, se queda en 25.779, por debajo de la media nacional. Los sectores que más gente emplean en España son casi siempre los que peor pagan. La diferencia entre el techo y el suelo sectorial son más de 34.000 euros al año, por el mismo número de horas. El ranking entero, en salariode.com. Queda la pregunta de fondo. ¿Y todo esto mejora con el tiempo? El sueldo sube en el papel. La cuestión es si sube de verdad en el bolsillo. A igualdad de puesto, jornada, contrato y antigüedad, el precio del trabajo en España solo subió un 15,9% en 15 años, y estuvo prácticamente plano durante casi una década. El índice cayó tras la crisis hasta 98,6, por debajo de su punto de partida, y no recuperó el nivel previo a la crisis hasta bien entrada la década siguiente, una década entera perdida en el precio del trabajo. Y ojo, porque en bruto la cifra sí sube. El problema es lo que esa subida esconde. El salario medio nominal era de 21.883 euros al inicio de la serie y de 22.858 una década después. Hoy son 29.540. Sube, sí, pero buena parte de esa subida se la come la inflación, no llega íntegra al bolsillo. Y cuando el sueldo español se pone delante del espejo europeo, la foto es todavía más cruda. Según la OCDE, el salario medio español es de 31.698 euros. El alemán, 63.288. España no solo está por debajo de Alemania y Francia, también por debajo de Italia. Visto de otra forma, el salario medio de España es solo la mitad del alemán, el 50,1%. Esa es la distancia real con el centro de Europa. Hay un contrapunto. El salario mínimo subió con fuerza. En 2026 llega a 1.221 euros al mes, un 72,5% más que en 2017. Pero el salario mínimo sigue siendo un suelo legal, alrededor del 70% de la mediana. No es el sueldo del español medio. E incluso ese suelo está lejos del europeo. En 2026, el salario mínimo en España es de 1.381 euros al mes. En Alemania, 2.343. Casi 1.000 euros de diferencia cada mes. Recapitulemos. El sueldo medio que se publica no es el que cobra la mayoría. La mitad de España gana menos de 24.500 euros. La distancia entre arriba y abajo lleva 15 años sin cerrarse. Tu sueldo depende del código postal, depende de tu edad, depende del sector. Y a igualdad de puesto, en 15 años apenas se ha movido, mientras el resto de Europa nos saca cada vez más distancia. Estos son los datos.
Sin opinión, sin recortes. Cada cifra de este vídeo está verificada y la puedes consultar tú mismo, una a una, en salariode.com.